7:30 de la tarde en el Cono Sur. Estamos, como siempre, cada semana intentando conversar abiertamente de temas de salud mental. Sergio Strejilevich había propuesto hablar de temas polémicos de salud mental. Y la verdad es que bastaría con decir de salud mental y cuando no ha sido polémico, ¿no? Es muy complejo. Si tuviéramos un órgano más concreto que poder estudiarlo y mirar qué es lo que está mal, lo que está bien, pero todavía no, sigue siendo la mente una caja negra, como dice Danilo. Así que aquí estamos, abiertamente conversando de salud mental en un capítulo que esperamos sea de interés de todos los que, y agradezco como siempre, nos han seguido y han decidido seguir acompañándonos en esta travesía, en un capítulo que vamos a intentar hablar polémicamente o más bien abiertamente del tema de los antidepresivos, luces y sombras, usos, riesgos, los demonios y los ángeles. Sergio Strejilevich, psiquiatra, experto en trastornos del ánimo, director de área en Buenos Aires. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, muy bien. No tan bien como vos, pero muy bien. Y sí, vamos a explicar por qué dice eso, Sergio. Danilo Quirós, desde Ñuñoa a Santiago, psiquiatra, experto en trastornos del ánimo y la ansiedad, director de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. ¿Qué tal, Danilo? Bien, José, ¿qué tal? Muy bien. Por acá José Vitrán, también psiquiatra, dedicado al ánimo por las últimas décadas y también de la Nepsis, Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. A ver, tenemos un pequeño riesgo con este programa de hoy, y quiero ser muy franco desde la partida. El riesgo es que nos confundamos los tres que estamos acá y que estamos acostumbrados a discutir entre nosotros, a pelear sobre muchos de los temas que hablamos también con ustedes, que nos confundamos entre quiénes estamos hablando o a quién le estamos hablando. Porque el tema de los antidepresivos, luces y sombras, o el tema de los antidepresivos y los riesgos de tomarlo, o los riesgos de que se usen en forma muy indiscriminada y todo eso, se discute mucho entre psiquiatras, ¿no? Y nosotros hemos estado en muchos foros en ese tema. Y hoy día estamos hablando con ustedes, con un público general, donde incluso sabemos que hay profesionales de la salud también, hay gente que padece las condiciones en las que tratamos de educar, hay gente que son familiares de quienes padecen de estos cuadros, y hay gente sencillamente interesada en los temas de salud mental. Por lo tanto, tenemos que ser relativamente cuidadosos. Esto es una especie de alerta que yo estoy dando públicamente, pero que se la estoy haciendo en realidad a mis colegas, a mis colegas al otro lado de la cámara, porque quiero que estemos muy conscientes de que las cosas que podamos decir y que a veces las podemos afirmar taxativamente y en forma muy enfática entre colegas, pudieran constituir una alarma que de repente puede ser compleja cuando uno la dice delante de toda la gente que nos está escuchando y que de repente no tiene a lo mejor la posibilidad de contrapreguntarnos, aunque esa posibilidad, como ustedes saben, existe, porque las preguntas suyas las estamos leyendo y estamos tratando de abordarlas durante el programa. Debemos tener cuidado con los antidepresivos, como tanto se dice respecto de otras sustancias, o como dijo alguien cuando se salió al mercado la fluoxetina, por ahí por el año, acuérdenme por favor. 88. 87, 88. 88. O cuando salió la fluoxetina, se terminó el tema de las dificultades o de los riesgos con los fármacos antidepresivos. Ya nadie puede hacerse daño con un antidepresivo, ya nadie puede tomar una sobredosis y hacerse daño con antidepresivos, porque esta familia nueva es inocua, no tiene riesgos. Debemos tener cuidado con el uso, con el mal uso, con el uso indiscriminado, con el uso equivocado a veces de los antidepresivos,
Sergio, Danilo, ¿quién quiere partir? Dispara cuál de los dos. Déjame partir para hacer caso a tu ¿cómo se llama? A tu advertencia. Primero con un número que es importante. En estos momentos, en Estados Unidos, los antidepresivos son uno de los medicamentos más vendidos como clase dentro de Estados Unidos. Hasta el 2018 era el más vendido y entonces el más prescripto. No me animo a decir ahora porque capaz las cosas cambiaron, pero para dar una idea, estamos diciendo que se venden más que los antiinflamatorios o que los antibióticos. Es decir, en estos momentos la expansión del uso de esas drogas ha llegado a traspasar amplia, pero amplísimamente el terreno de la psiquiatría. Y si eso es así, uno tiene que suponer que hay algo bueno en un medicamento que se vende tanto. Es decir, es muy poco probable que un medicamento que traiga solo problemas pueda tener ese nivel de difusión. Entonces yo creo que lo primero que hay que decir es que todo superpoder implica una superresponsabilidad. Es decir, Ese hombre araña. evidentemente, Ese hombre araña, le digo yo. claro, es cierto. Es decir, entonces, hacen súper bien, es decir, cuando se descubren los antidepresivos se consigue una herramienta maravillosa para, creo que estamos los tres de acuerdo, para aliviar, para ayudar, para tratar la peor enfermedad de la Tierra, estamos todos de acuerdo, la depresión es devastadora, o sea, una enfermedad que quite la alegría, el entusiasmo, el sentido de la vida, que haga pensar en la muerte, que solo determine pesimismo y tristeza para el futuro, es la peor que existe. Es decir, le quita a la persona aquello por lo cual vale la pena vivir. Entonces, sin duda, cuando se descubren las moléculas que tienen una acción antidepresiva, dimos un paso extraordinario para tratar a estas personas. Pero bueno, ahora estamos con un fenómeno... Es un poeta, Danilo, ¿ah? Danilo, Oh, Sergio sí. es un poeta, ¿no? Es Bueno. una maravilla. Siga, siga. Sigo con el Dando hombre al araña. el hombre araña, todos, ya. Todo El bien. hombre araña, todo lo mejor, sí. Nosotros hacemos este programa para escuchar a Sergio, eso es lo que él no sabe, pero bueno. Exactamente. Bueno, Dele. yo los escuché a ustedes la vez pasada, estuvo muy bueno. Y entonces yo creo que voy a proponer, la gente no sabe, pero nosotros no discutimos antes de meternos acá cómo vamos a organizar la charla. Yo creo que hay tres cosas que vale la pena que la gente escuche, partiendo de esta base de que tenemos una herramienta poderosa para tratar la depresión. ¿Qué pasa cuando el antidepresivo está mal indicado? Es decir, cuando hay un error, porque se lo dio de manera indicada. ¿Qué podría pasar de malo cuando está bien indicado? Es decir, y me parece que el tercer lugar es cómo hay que hacer para dejarlos de tomar una vez que mal indicados o bien indicados, el antidepresivo llegó la hora de retirarlo. Me parece que esos son tres puntos que vale la pena discutir con la gente y en un contexto donde el antidepresivo se ha convertido en un medicamento tan familiar como la aspirina, es decir, carece de una cautela previa, es decir, la gente ha perdido el miedo de recibir antidepresivos. Digo, en términos generales, por supuesto, hay excepciones, pero tanta popularidad de estas drogas quiere decir que ha penetrado a nivel de la sociedad como un medicamento de uso común y que no implica ninguna situación especial. No sé qué piensan ustedes. Ya quisiera aclarar nomás para la gente que efectivamente ese momento que decíamos que es un punto de inflexión, cuando surgen los primeros antidepresivos que no son ni los famosos y antiguos tricíclicos, ni son tampoco los inhibidores de la MAO. Ambas dos familias muy presentes en la psiquiatría tradicional desde los 50 para adelante, ¿no es cierto? Pero ese es un punto de inflexión porque ambas dos familias de fármacos tenían la potencial capacidad de hacer daño físico, ¿no? Es decir, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, si uno se tomaba una sobredosis por error o por ideación autodestructiva, podía efectivamente matarse, podía provocar un efecto en la conducción cardíaca y provocar la muerte. Y los otros, que eran los inhibidores de la MAO, también tenían una serie de restricciones y de riesgos a la salud general que eran
los convertía en fármacos muy delicados, tanto así que hoy día casi no los usamos. Entonces, lo primero que hay que decir es que los remedios antidepresivos, los fármacos antidepresivos de la familia de la fluoxetina, que fue la primera, después vino la sertralina, la paroxetina, el citalopram, etc., y hay una familia entera, efectivamente, uno no podría hacerse daño tomándolo, no se podría hacer daño físico tomándolo, ni siquiera tomándolo en exceso. No sería una manera muy poco efectiva de autodestruirme tomarme una sobredosis de esos remedios, ¿correcto? Entonces, ni el corazón, ni el riñón, ni el pulmón me los puedo dañar, y eso es lo que le abrió una puerta a los antidepresivos modernos, por decirlo así, en el sentido de que, estos son inocuos. Y decíamos en broma hace muchos años atrás que ahora entonces ya podía recetarlo el guardia de la farmacia, ¿no es cierto? La veía un poquito deprimida, señora, pídase uno de esos, porque además en Chile por lo menos, durante mucho tiempo se podían pedir sin receta, sin prescripción. Entonces, a pasto, como se dice, ¿no? En spray usábamos estos remedios y eso te conllevaba mucho riesgo. Entonces, Danilo, estamos de acuerdo, no vamos a insistir en que son fármacos bastante benignos en cuanto a provocar un daño agudo que comprometa o arriesgue la vida, porque podemos ver, y ya lo ha planteado Sergio, que puede provocar problemas también los modernos, pero no nos ponen en riesgo vital. Entonces, cuando pueden estar mal dados, dice Sergio, cuando pueden estar mal indicados, ¿puedes referirte a esa situación, Danilo? No, yo creo, o sea, de acuerdo con todo lo que se ha dicho, digamos, son fármacos muy seguros y produjo un punto de inflexión en la facilidad que se puedan indicar, y eso tuvo consecuencias, desde mi punto de vista, consecuencias que son ese tipo de consecuencias que no se planean, que no se piensan, que nadie las programó así, que es que se lleva al extremo la simplificación de lo que es la depresión, de hecho, o sea, va de la mano con el concepto de la depresión, ¿eh? Entonces, también viene una era, por llamarlo de alguna manera, en que se simplifica lo que es la depresión es fácil de diagnosticar, es sencilla de tratar, o sea, ahora se puede diagnosticar fácilmente, cualquiera lo puede hacer y cualquiera puede tratarlo porque hay tabletas que, como dice José, son bastante seguras, digamos, por lo tanto tenemos un problema resuelto. Y la verdad que desde el año 88 hasta ahora han aparecido una serie de antidepresivos y efectivamente se convierten en los fármacos más prescriptos, como dice Sergio. Sin embargo, la carga, ¿cómo se llama? Como se le menciona así en salud pública, la carga que confiere la depresión a la sociedad prácticamente no ha cambiado. La depresión sigue siendo... O ha empeorado. O puede haber empeorado, digamos. O sea, la depresión sigue produciendo tanto sufrimiento y tanta carga en términos de las consecuencias que tiene la depresión. Entonces, ahí creo yo que hay un punto, que el hecho de haber simplificado el diagnóstico de la depresión hacia lo banal, y en ese sentido, como hemos dicho otras veces en el programa, nada de lo que ocurre en el cerebro es sencillo. Entonces, efectivamente ahí el concepto de la depresión se simplificó muchísimo, haciéndolo análogo o haciendo como un link muy directo entre depresión antidepresivo. O sea, si estoy deprimido, Danilo, puedo tomar un antidepresivo, digamos, porque tengo la enfermedad y la cura inmediatamente. Digamos. Y aclaremos al tiro, porque es la verdad de la milanesa. Lo más probable es que como existe una cierta, ¿cómo decirlo? A ver, no nos engañemos, muchos psiquiatras decidimos ser psiquiatras y nuestros profesores de medicina nos decían, pero ¿por qué te quieres desperdiciar así, digamos, ¿no? ¿Por qué no sigues una especialidad de verdad? Entonces, como hay un cierto desprecio hacia la naturaleza orgánica o biológicamente precisa, etcétera, de la depresión y también del tratamiento contra la depresión, yo creo que aquí la banalización a la que tú te refieres tiene que ver con decir algo mucho más brutal incluso, que es lo siguiente. Este gallo parece que está deprimido, no sabemos si los antidepresivos realmente sirven para algo o no, pero démoselo igual nomás porque mal no le va a hacer. Algo así. Y algo así. O sea, podemos usarlos libremente
Porque en el caso de que esto no le haga, no le ayude a la depresión, no le va a hacer nada, po. No lo va a Por perjudicar. lo menos creíamos eso. Por lo menos creíamos eso. Y ahí en ese sentido, para ir avanzando, digamos, a ver, las prácticas, las prácticas en todo orden de cosas, digamos, van cambiando con el tiempo. Eso no es solamente cosa de la medicina, cosa no sé, de los hábitos, las costumbres, las leyes, van cambiando con el tiempo y las cosas que en alguna época parecían que estaban bien, ahora se ven como aberraciones. Y en ese sentido, en 30 años ya se saben bastantes cosas. Una, con respecto a que no todas las depresiones van a andar bien con un antidepresivo, ¿ya? Y en ese sentido eso es como Mira la pregunta del público. Si es posible superar una depresión sin medicamento? ¿Ah? Si quieres ir al tiro, vamos a ir al tiro. Y en ese sentido, y uno la puede mirar desde esa perspectiva, o sea, en ese sentido, las depresiones que son más leves, aparentemente, no cuesta que los antidepresivos hagan diferencia sobre el placebo, es decir, se ha demostrado la eficacia de los antidepresivos en las depresiones, ahora vamos a meter otro concepto, unipolares, las depresiones que no son bipolares, han demostrado que son eficaces en depresiones que tienen cierta intensidad, digamos, no en todas las depresiones. Con respecto al tema de los diagnósticos, detrás de las depresiones o junto con las depresiones muchas veces ocurren distintos tipos de problemas, digamos, ¿verdad? Y principalmente, lo hemos hablado, la depresión y la angustia muchas veces van de la mano, ¿ya? Y efectivamente los antidepresivos también pueden ser medicamentos muy útiles en la angustia, pero también es muy importante también saber qué es lo que uno está tratando cada vez que uno indica un antidepresivo, ¿ya? Y ahí hay un problema con el nombre que yo creo que Sergio, digamos, que le gusta mucho ese tema, también podemos hablar acerca del tema que no deberían llamarse a lo mejor antidepresivos. de la mala cosa que fue la aclara, antidepresiva. Y en tercer lugar, y creo yo que el más importante para nosotros, digamos, de todo, es que hay personas que tienen depresiones que no se tratan con antidepresivos, ¿ya? Hay personas que tienen enfermedades del ánimo que no se tratan con antidepresivos. Más aún, que los antidepresivos le pueden hacer mal a esa condición. Y son depresiones, ¿ya? Son trastornos del ánimo, y en particular estamos hablando de los trastornos bipolares del ánimo. Ya hemos hablado en algunos programas anteriores respecto a eso. Pero cuando una persona tiene depresión y tiene un trastorno bipolar, es una depresión por una enfermedad del ánimo que es recurrente, los antidepresivos no solamente no son eficaces o pueden no ser eficaces, sino que además pueden hacer mal. Entonces ahí es donde se produce el mayor problema que tenemos cuando las personas están buscando uno y otro tratamiento muchas veces por varios años, ¿ya? Y efectivamente se ven enfrentados a tener que usar antidepresivos distintos tipos, en distintas dosis, sin que las cosas mejoren, por una parte, pero eso no sería un problema, pero eso es un problema, que no mejoren, pero lo peor es que pueden empeorar también. Entonces, ahí es donde las cosas se tornan más complejas y bueno, por eso lo y que decía digámoslo, inicialmente, perdona digamos. Danilo, y digámoslo, que no es raro, es una costumbre recibir pacientes o personas que han sufrido por un trastorno bipolar, de muchas depresiones, ¿no? Porque es parte de la enfermedad. Eso es lo primero que hay que aclarar, porque la gente dice, para la depresión sí los antidepresivos, pero para la depresión bipolar no debieran usarse los antidepresivos. Oye, pero ¿son distintas? Sí son iguales. La depresión bipolar y la otra puede que no se diferencien en nada cuando la persona está deprimida. Como dicen, en la noche todos los gatos son negros. Entonces, por eso es tan delicado el tema y por eso hablamos hace unos capítulos atrás, del error diagnóstico de la depresión cuando subyacente a ella existe un trastorno bipolar. Pero es común, miren lo que estamos diciendo, es común que personas que tienen un trastorno bipolar, que acaba de decir Danilo, los antidepresivos, por tanto, no solo no lo ayudan en esas depresiones, sino que pueden perjudicar el curso de esa depresión. Es común que lleguen a verlo, ¿no es cierto?, a un especialista, a lo mejor animólogo, después de 20 años. Esto es común, 20 años, 15 años o más, donde han sido tratados solo con antidepresivos muchas veces, reiteradamente. ¿Cuántas veces? Cada vez que se deprimió, le volvieron a dar antidepresivos, le volvieron a dar antidepresivos. Y en muchas de esas oportunidades, estos pacientes eran bipolares, entonces se usó el fármaco equivocado y un fármaco que puede ser particularmente dañino para el pronóstico, para el curso de esa enfermedad. No sé si habías terminado, Danilo, con lo que estabas diciendo. No, estaba en ese punto, digamos, y ahí, bueno, yo creo que hay varios temas también por revisar y un último punto tiene que ver con el uso de los antidepresivos en el largo plazo.
cuál es el racional para hacer eso, y que pueden haber racional, y efectivamente hay pacientes que se benefician del uso a largo plazo, y de las dificultades para dejar de usar antidepresivos, que ese es un tema que es bastante reciente. Cuando uno dice reciente, estamos hablando de pueden ser 10 años, digamos, ¿no? Pero un tema bastante reciente, pero que solo ahora está cobrando mucha importancia. Sergio. Pero siendo ordenados, queremos primero referirnos al uso equivocado del antidepresivo, ¿no? Para cerrar eso, y de ahí nos vamos a ir moviendo, como planteó Sergio, a mí, los tres a capítulos. mí para cerrar ese punto me gustaría, o sea, el principal es, como dice siempre Danilo, es decir, depende de uno dónde encuentre la depresión. Si uno la encuentra en un nivel primario, es decir, en el consultorio del médico clínico, del médico generalista, lo más probable es que la mayoría de las depresiones sean no bipolares, pero eso no quiere decir que no haya depresiones bipolares, es decir, va a haber en menor grado. Pero ya en el especialista son casi mitad y mitad. Entonces, la primera cuestión es que cuando una persona va a consultar por depresión, recuerda que está yendo a consultar por fiebre. El deber, la tarea esencial del médico por la cual ha sido convocado es diagnosticar qué tipo de depresión es la que usted está sufriendo. Usted le tiene que preguntar, muy bien, sufro de depresión. Ahora, ¿qué depresión sufro? ¿Sufro de depresión bipolar? ¿Sufro de depresión no bipolar? ¿Sufro de depresión secundaria que estoy hipotiroideo o anémico? ¿O estoy enfermo de otra cosa? Bueno, eso es muy importante. Como ya dijo Danilo, como venimos diciendo, si la depresión es bipolar, los antidepresivos hay que evitarlos, no hay que usarlos. Se usan en contadas ocasiones, con mucho cuidado, nada, es para Y artesanos. ojalá en manos muy expertas. Manos muy expertas, con mucho cuidado, es como dinamita, es decir, a veces hay que usarlo, pero con mucho cuidado. Ahora, hay otra situación, es cuando la depresión no es bipolar, pero es una depresión leve, de leve a moderada. Y acá es muy importante, que lo estaban preguntando recién en el chat, si me ven a veces mirando para abajo, estoy contestando, es que en la depresión leve moderada, los antidepresivos funcionan igual que el placebo, es decir, pueden funcionar, pero no se distancian de tomar azúcar, es decir, no tienen un efecto llamativo. En cambio, sí lo tienen las psicoterapias. Ahí las psicoterapias son mejores que los antidepresivos. No es que son mejores porque una cosa es la palabra y el otro es la química, no, son mejores porque funcionan mejor, es decir, son más efectivas. Esto es muy importante decirlo. En la depresión leve es más efectiva una buena psicoterapia que un antidepresivo. Entonces ahí es otro lugar, y cuando nos referimos a depresión leve son esas depresiones que uno las puede diagnosticar, pero la persona todavía sostiene su trabajo, es en general secundaria a un estrés muy importante o una situación de pérdida muy importante, no hay antecedentes genéticos, no ha tenido episodios previos, y ahí las psicoterapias funcionan mejor que los antidepresivos. Entonces, ese es otro lugar en donde la persona puede estar sufriendo depresión, que siempre es espantosa, la persona que sufre depresión leve la pasa mal igual, pero capaz conviene más una psicoterapia. Y esto es importante porque si el médico le indica una psicoterapia no es por miedoso o por antifármaco, si la depresión es leve moderada, funciona mejor la psicoterapia. O sea, sería un error porque estaríamos indicando un fármaco que funciona de menor medida que un tratamiento no farmacológico. Entonces es otra razón. Ahora perdona, doctor Strejilevich, sí. pero juéguesela. ¿Y si se lo doy en vez de una psicoterapia que podría haber andado mejor? ¿Ok? ¿Es ese el problema? ¿Que lo privé de un tratamiento más efectivo? Porque yo podría decir, por último, mire, ¿sabe qué? Yo me voy a ir a la segura con mi paciente. Lo voy a mandar a terapia y le voy a dar el antidepresivo. Y era leve o moderada. ¿Tiene usted algún inconveniente con eso? Bueno, y entonces ya con esto entramos en el otro punto que me estás empujando para entrar en el otro punto. El otro punto era, ¿qué pasa cuando los antidepresivos están bien indicados o están, vamos a poner correctamente o no mal indicados, una indicación neutra, pero que también pueden hacer bien? Entonces, dijiste muy bien al principio, hoy por hoy la seguridad física de un antidepresivo es enorme. De hecho, los damos con mucha tranquilidad en sujetos añosos. Se dan en sujetos que acaban de sufrir un infarto, se dan en sujetos que acaban de sufrir
un accidente cerebrovascular, es decir, son muy seguros. Ahora, son seguros físicamente, pero tienen efectos adversos conductuales. Y déjenme mostrar algo, para eso me paré. Este es un libro, se llama Escuchando a Prozac. Prozac es la marca comercial de la fluoxetina, el antidepresivo que contábamos recién que salió en 1988. Y el autor es este hombre, Peter Kramer, que es un psiquiatra de Nueva York, que empieza a utilizar este antidepresivo y empieza a notar cambios en la conducta de sus pacientes que iban más allá. Psicoanalista, psicoterapeuta. No lo iba a decir, ahora lo decís vos. Perdón. Bueno, pero vale la pena, porque yo creo que vamos a hacerle un piropo al psicoanálisis. Probablemente porque haya sido psicoanalista haya estado más atento a estas cosas que otros psiquiatras, ¿sí? Con esta curiosidad por escuchar pequeñas modificaciones en el temperamento, en la conducta de las personas. Bueno, empieza a notar que las personas a las cuales indica Prozac que en algunas ocasiones mejoran de la depresión, pero aparte empiezan a tener cambios en su forma de ser. ¿Sí? O sea, no solo se les va aquello que les había acontecido, sino que se produce un cambio en su temperamento, su personalidad, sus rasgos éticos, sus rasgos morales. Empieza a hablar de lo que dice el título, una remodelación del self, es decir, una remodelación de la personalidad. Entonces, esto apareció, fue un boom, se vendió muchísimo el libro y se fue apagando, ¿no? Es decir... Ahí está la carátula del Newsweek cuando Prozac se hace famoso y todo está pasando al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Eso es más o menos cuando Kramer también estaba escribiendo eso. Y medio se va diluyendo en el entusiasmo por estas moléculas. Pero resulta que hace ya varios años nos hemos dado cuenta que efectivamente esto que había visto Peter Kramer casi de manera anecdótica es así. Los antidepresivos modifican una serie de elementos de lo que es el funcionamiento psicológico normal y en ocasiones lo hacen de tal manera de que solo tocan la parte enferma, por decirlo de alguna manera, la depresión, pero en otras extienden su acción sobre cosas que uno no quiere, produciendo un efecto que es un detrimento en el procesamiento de las emociones. Entonces la persona está menos triste, pero también está menos contenta, tiende a sentir menos sorpresa, menos curiosidad, siente menos asco, entonces todo le da un poco más o menos lo mismo, y empieza a tener, por ese efecto sobre lo que se llama procesamiento emocional, es un mecanismo de nuestros cerebros, empieza en cadena a tener una serie de modificaciones en su conducta que van mucho más allá de lo que pidió. Uno cuando va al médico, me duele acá. Yo no voy a que me saque el dolor de acá y me convierta, qué sé yo, en bombero si soy psiquiatra, o mujeriego si no lo soy. ¿Se entiende? Voy a que me quiten el dolor. Entonces, y esto lo empezamos a ver, y ya hace unos años tenemos conciencia de que no todos los antidepresivos, pero sí este grupo, que llaman serotonérgicos, los que más se usan, por lejos, producen una serie de alteraciones en el modo en que la persona percibe el mundo y se percibe a sí mismo, que tiene efectos concretos. Al punto que hoy en día acabamos de terminar una encuesta a 500 usuarios de antidepresivos en la Argentina, y el efecto adverso que reportan con más frecuencia y que reportan con mayor impacto en su, o sea, los que les molesta mal, es justamente el aplanamiento afectivo por estos antidepresivos. No es ni que dan diarrea, ni que dan dolor de panza, no, el hecho de apagar las emociones como lo apagan este tipo de antidepresivos. ¿Se da cuenta, doctor Quiró? Yo advertía del riesgo de hablar de estas cosas al público general. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo escucho, Sergio, lo que tú estás diciendo, pienso que la psiquiatría entonces tiene como responsabilidad haberle operado la personalidad a una enorme cantidad de gente que no lo solicitó por lo demás, y por lo tanto transformaciones lamentables donde por lo menos estás diciendo tú que quedaron convertidos en un poquito
anestesiados emocionalmente o adormecidos emocionalmente, o sea, gente menos, menos viva, menos emotiva, menos sensible. Es un desastre esto. Bueno, lo dijiste vos. Sí. No, yo lo digo déjame- lo digo justamente para que podamos rescatar el hecho de que, como bien sabemos, hay Sí. muchísima gente, a lo mejor el público no lo ve rápidamente, pero hay muchísima gente cuya intensidad emocional provoca sufrimientos permanentes a sí mismo y a quienes los rodean, y que por lo tanto un pelito de suavizamiento emocional o de sensibilidad podría ser un aporte sustantivo a su calidad de vida. Esto Sí, es real también. pero creo, José, que ese no es necesariamente el punto, digamos. Yo creo que no es necesariamente el punto. Yo creo que el punto tiene que ver con que estos son, como dice Sergio, son efectos secundarios, ¿ya? Y en ese sentido creo yo que es bien importante tratar de buscar, digamos, uno, la eficacia, es decir, valorar a los medicamentos por la eficacia que tienen, ¿m? Y como todas las cosas, si hacen bien, también pueden hacer mal, y valorar a los medicamentos de acuerdo a su perfil de efectos secundarios y advertir qué cosas pueden ocurrir en el tratamiento y saber de antemano qué cosas pueden ocurrir y qué cosas no pueden ocurrir. Por ejemplo, ¿ya? Y en ese sentido, esto no es muy distinto a lo que pasa en otra área. Por ejemplo, si uno tiene un E15, ¿ah? O si uno se pega en una costilla y anda con dolor y va al doctor y le da ibuprofeno, ¿ya? Y le dice, mira, tiene ibuprofeno, que es un antiinflamatorio y te va a servir para el dolor. Es poco probable que el doctor, bueno, debiera ser así, pero a lo mejor en nuestras latitudes no se hace tanto, que el doctor advierta de que efectivamente los antiinflamatorios, bueno, son de los medicamentos que producen más hemorragias digestivas altas, que producen más problemas renales, o que pueden producir alergias tipo Steven Johnson, que son alergias tremendamente graves, ¿ya? A uno a lo mejor debieran advertirle eso, pero en general no, porque las tasas de efectos secundarios, efectivamente, o el beneficio, si está bien indicado, supera muchas veces los riesgos, pero yo creo que son cosas que se debiera compartir. Ahora, es un antiinflamatorio que sirve para el dolor, para bajar la inflamación y que puede tener efectos secundarios. Los antidepresivos son medicamentos que son bastante efectivos para ciertos tipos de padecer, como ciertos tipos de depresión. Son bastante efectivos también para ciertos trastornos por ansiedad, ¿ya? Y tienen ahí un rango de acción. El cómo funciona, lo que hacen o en qué consiste todo esto es para otro programa, digamos, pero sabemos que son eficaces. Es corto, digamos. ese programa es corto, no Claro, sabemos. no sabemos. Bueno, sí, tiene razón. Me interrumpiste. Sí, eso me Perdón. parece. No, son para eso y también pueden producir efectos secundarios, que puede ser la náusea, un poquito temblor, un poco dolor de cabeza. Habitualmente eso es lo que se advierte de buena a primera. Hay que advertir también que los medicamentos pueden producir disfunción sexual, y eso sí ocurre con mucha frecuencia, ¿ya? Y probablemente ese es uno de los efectos adversos más importantes en el largo plazo, y uno debiera advertir. Disculpa, Danilo, tírate un Y porcentaje, perdona. La gente le va a interesar 50%, saber eso. 50%, Y 70 también 40%, podría y decir puede ser alguien, pero más. Sí. algún efecto probablemente muy mayoritario, Algún claro. efecto, para algunos sean un efecto importante. Pero lo que quería decir que también hay que agregar a esos efectos secundarios las dimensiones de las cuales habla Sergio, que son las dimensiones conductuales, ¿ya? La persona que dice, doctor, mire, estoy bien, pero no puedo llorar, ¿ya? O sea, creo que hay momentos en que yo hubiese llorado, pero no me salió ninguna lágrima. O ciertos grados de apatía, o ciertos grados de aplanamiento, ¿ya? Como son efectos secundarios, son difíciles de predecir y las respuestas individuales también son bastante individuales, valga la redundancia, digamos. O sea, también ahí hay un rango en el cual eso opera, digamos, ¿ya? Pero, como dice Sergio, efectivamente son un ámbito de los efectos secundarios que, claro, no estaban sobre la palestra y que se han hecho cada vez más evidentes y que, de nuevo, hay que aprender a detectarlo y hay que agregarlo a la sopa en la toma de decisiones. Al tiro, Sergio, pero es que quiero pelear un poco con Danilo, porque la gracia de que este programa Pero somos como amigos que acá podemos preguntaron, pelearnos. pero fíjense, yo creo que la disfunción sexual no es un efecto adverso
diferente No. del aplanamiento afectivo. Bueno, pero perdona, antes que lo expliques, porque yo quiero rebatir, antes que lo explique, el punto de que hay que hacer la diferencia entre efecto colateral o adverso y efecto terapéutico. Yo me rehúso a aceptar que eso sea central, porque yo creo que eso no es más que semántico. ¿En qué sentido? Muy bien, como dices tú, ¿sabes la cantidad de pacientes agradecidísimos, muy agradecidos, porque su vida sexual volvió a la vida, producto de que su eyaculación precoz era discapacitante, digamos? Y con estos remedios, como se retrasa la eyaculación, entonces volvieron a ser sexualmente competentes. Oye, ¿y por qué no podríamos decir que ese remedio no es que tenga un efecto colateral de retraso eyaculatorio, sino que es un fármaco contra la eyaculación precoz? Es otro nombre que podríamos dar. Bueno, Eso es que, iba a decir. bueno, Y es lo que- mismo, y lo mismo que te iba a Me decir tocaba, yo. ¿eh? ¿Y qué Me pasa tocaba a mí. cuando un antialérgico te permite dormir mejor? Entonces, perdona, lo que quería decir solamente que el efecto adverso sobre las dimensiones que plantea Sergio Strejilevich, que son muy importantes, muy relevantes y una revolución en todo lo que estamos viendo, estoy de acuerdo, pero también podrían ser vistos como un instrumento terapéutico Exacto. sofisticado, quirúrgico, que es verdad que no actúan sobre una enfermedad y que por eso le hicieron ganarse el título de psicofarmacología cosmética, que es lo que dice Peter Kramer, el autor de ese libro, digamos, pero que la psicofarmacología cosmética puede ser virtuosa también. Si alguien era irritable y producto de que y hacía la vida difícil a todo el mundo, y a sí mismo también, porque todo lo que va vuelve. Y tú le diste un remedio que le aplanó un tanto un aspecto y lo hizo ser menos irritable. Yo no sé si le debemos llamar efecto colateral. Efecto colateral porque el manufacturador le dio como nombre inicial era antidepresivo, pero tú mismo dijiste, podría haber sido un antiansioso también, porque son buenos para la ansiedad. O podría ser un... Adelante, perdón, me callo. No, es que aprovecho lo que decís. Yo creo que, primero, voy a conciliar. Efectivamente son efectos adversos, pero me parece que mejor ejemplo de efectos adversos es un anticoagulante. Porque un anticoagulante que está hecho para que la sangre no se coagule y, por ejemplo, no tape y produzca un infarto o una trombosis, si yo lo doy en un exceso, o sea, si lo doy más de lo necesario, se convierte en un fármaco prosangrado, es decir, pasa de evitar una enfermedad a producir otra por exceso de su propia acción. Yo creo que eso es el efecto adverso de estos fármacos, porque efectivamente no es que producen disfunción sexual, sí, producen disfunción sexual porque al final la sexualidad no funciona de la misma manera. Pero, por ejemplo, si yo tomo beta bloqueantes, la disfunción sexual es por una pérdida de la capacidad eréctil, por ejemplo. Pero acá es otra cosa, me quita las ganas de tener sexo. Hace que yo esté menos deseoso de tener sexo porque disminuye la respuesta emocional a los estímulos que normalmente disparan la cadena de excitación sexual, por la misma razón por la cual retrasan la eyaculación. No es que impide que la persona eyacule, sino que hace que necesite un estímulo mayor. Un eyaculador precoz es aquella persona que eyacula antes porque rápidamente se excita. Entonces, desde el punto de vista reproductivo son unos fenómenos los eyaculadores precoces porque lo cumplen. Desde el punto de vista de tener una relación sexual satisfactoria, justamente es un desastre. Pero lo que está haciendo el fármaco es bajar el nivel de ansiedad, es decir, el nivel de respuesta emocional frente al estímulo sexual. Por eso son excelentes ansiolíticos. Una persona que sufre de fobia social va a encontrar en este grupo de fármacos probablemente un aliado que le puede devolver también a la vida. Yo empecé diciendo que estos fármacos, si se venden tanto, es porque el público encuentra algo en eso. Yo no creo que la gente es medicada por medio de una sofisticada maquinaria que les introduce los medicamentos. Confabulación. Tiene la voluntad de no ir a la farmacia y no tomarlos más. Vamos a ver que no es tan cierto igual. No importa. Ese es el Ahora, tercer punto. Este es el tercer punto. Lo importante es que sí tenemos que estar conscientes, si antes no lo estábamos,
de que hay un balance muy fino entre lo conveniente y lo no conveniente a la hora de disminuir la respuesta emocional. Hay gente que paga muy caro el no estar ansioso, hay gente que paga muy caro el no estar deprimido. Y lo último que quiero decir es que la otra cosa que es insólita, que no todos los antidepresivos producen esto. Esto es muy importante, es decir, hay antidepresivos que no producen estos efectos, que no producen disminución del deseo sexual, que no producen aplanamiento afectivo, que es cierto, son los mismos que no funcionan para la ansiedad, que no funcionan para la eyaculación precoz, pero que sí tratan la depresión de manera muy efectiva, tan efectiva como estos otros, sin producir aplanamiento afectivo, sin producir disminución del deseo sexual. Y Doctor, pero ¿por qué no se da solamente esos? Bueno, esa es una gran pregunta, y ahí sí el marketing tiene muchísimo que ver, y la falta de entrenamiento de los colegas también. Y no solamente eso, digamos, sino que también a propósito de que tenemos problemas con los nombres de los medicamentos que usamos, y en ese sentido el nombre de antidepresivo efectivamente a las personas y también a nosotros, los colegas, digamos, a ver, es difícil a una persona que llega con depresión no darle un antidepresivo, digamos, o sea, demora minutos y horas tratar de explicarle por qué uno no hace eso, ¿ya? Ahora, otra cosa, pero detrás de eso también se pierde de que otra cosa que es importante que hacen esos antidepresivos de los cuales está hablando Sergio, los antidepresivos que producen aplanamiento de la angustia o disminución de la angustia, también son muy buenos ansiolíticos, como dijo Sergio, sirven para la fobia social, para la ansiedad generalizada, para el trastorno de pánico, etc. O sea, también son fármacos muy útiles en otra esfera de trastorno que también son tremendamente frecuentes, digamos, a propósito de... Son antiobsesivos. Son antiobsesivos, a propósito de por qué también se usan tanto, digamos, es porque efectivamente hay un ámbito en los cuales son fármacos que tienen una acción que, bueno, que no comparte con toda la gama Son de los buenos para el antidepresivos. pánico. Para el trastorno de pánico, exactamente. Se nos distrajo Sergio ahí. No, estoy contestándole a una colega, a una persona. Ya, sí, ya. No, yo quería tomar la última parte de lo que decías tú respecto de los anticoagulantes. Sí, no, dile, yo lo que quería decir es que sobre la pregunta que tuvo acá, estoy leyendo las preguntas, por eso miro hacia abajo. Si la disfunción sexual o la disminución, lo que se llama disminución de la libido, está reportada en entre un 50 y un 70% de las personas que toman estos medicamentos, el aplanamiento afectivo es de un 50 o un 70% de las personas que toman estos medicamentos. Pero acá aparece lo que vos decías, José, a algunos les viene bien esto, es decir, están menos irritables, están menos impulsivos, están menos ansiosos. Eso les permite una interacción social más agradable, más eficiente. El punto es reconocer este efecto y que entonces estos fármacos no son antidepresivos, sino que sacan la depresión y dejan al sujeto indemne, porque este era el punto. Yo creo que cuando contamos la historia, nos olvidamos de contar que durante muchísimos años, hasta hace poco, nos decían, los antidepresivos funcionan en las personas que tienen depresión. Y en las personas que no tienen depresión no hacen nada, en todo caso, como decía Danilo, náuseas, diarrea, etc. Solo los efectos adversos somáticos del cuerpo. Pero lo cierto es que cuando se empezó a experimentar con sujetos sanos, también produce aplanamiento afectivo, sin el beneficio de sacar la depresión o la ansiedad, solamente los aplana. Entonces, yo creo que esta es la revolución, digamos, ¿no? El cambio conceptual que tenemos que entender. Lo que hacen es producir eso. A veces eso es enormemente beneficioso. O sea, nosotros podemos contar cientos de pacientes que les hemos salvado la vida literalmente con estos medicamentos. Pero también empezamos Sí, pero hay un número no tan insignificante, bastante importante de gente que tienen algo de esto que tú dices, pero que no alcanza a ser realmente un problema. Y eso, lo que pasa es que cuando tú describes, Sergio, el aplanamiento afectivo,
a mí me suena como una amputación del alma. O sea, me parece algo bastante terrible. Lobotomía, digamos. Es una especie de lobotomía química, ¿no? Y yo entiendo yo sé lo que me va a decir, que es cierto que en algunos casos lo produce, pero no olvidemos, porque si no todo va a haber, tenemos que pensar en la gente que escucha, que hay mucha gente que se ha beneficiado tremendamente y que el efecto negativo que puede haber estado en cierto nivel fue insignificante. Hay un gran porcentaje de gente que para los cuales el efecto fue insignificante. Hay una enorme cantidad de gente cuyo efecto sobre la sexualidad no alcanzó a significar un problema. Hay hombres que dicen, no, me niveló con mi señora, por ejemplo. Bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero puede tener muchos de estos efectos a un nivel que no alcanza a constituir daño o problema. Por lo tanto, es cuando nos va bien. Ahí es cuando nos va bien. Pero el punto, a ver, pero hay un truco en lo que decís. El único problema es que si yo estoy muy triste, claramente me doy cuenta que estoy muy triste. Si estoy muy contento, claramente me doy cuenta que estoy muy contento. Si tengo mucho miedo, ni nada. Rápidamente me doy cuenta que tengo mucho miedo. Pero cuando se empiezan a apagar las respuestas emocionales, es como el tema de la langosta, ¿no? Que se la pone viva en la cacerola y se la va cocinando de a poco. La falta de respuesta emocional... ¡Qué horror! ¿Cómo habla Stergilevich? Está bien, disculpe. La falta de respuesta emocional no genera alarma. Entonces mucha gente va bajando... Le voy a dar tu email a mis pacientes cuando me llamen, doctor, me trató como una langosta. No. Estoy diciendo que me yo cocinó, me cocinó lentamente sin que yo me diera cuenta. Hoy prescribí este fármaco en 2 pacientes de los 8 que vi. O sea, no, lo que estoy diciendo es, pero le explico que esto podría pasar y le doy una manera de darse cuenta, porque no se va a dar cuenta solo. Se va a dar cuenta por señales externas o por haber incorporado previamente el hecho de que esto podría pasar. Hay gente que, es más, le genera, por ejemplo, y me callo, si yo tengo un trastorno por ansiedad, con fobia social, estos fármacos incluso, y yo, por ejemplo, digo, me encantaría ir a bailar, pero me da pánico ir a bailar. Entonces estoy sufriendo en la tensión del deseo de hacer algo respecto del pánico, de la ansiedad que me produce hacer ese algo. Pero supongamos que yo tomo este fármaco, me baja el nivel de ansiedad, pero también me quita las ganas de hacer ese algo. Entonces, yo estoy mejorando a costa de no avanzar sobre el problema funcional que tenía. Y esto se está viendo todos los días. Es decir, son personas donde el efecto del fármaco termina generando una falta de alarma frente a las conductas evitativas. Entonces la persona se siente mejor a expensas de no estarlo. Muy buen punto. Sí. Ahora, Danilo. Yo quiero insistir, digamos, con respecto al punto de por qué llamar los efectos secundarios, ¿ya? Y puede ser semántico, pero creo yo de que es relevante, digamos. Porque ¿cuál es el asunto? El asunto es que, por ejemplo, si el cardiólogo me da un medicamento y me produce, no sé, temblor, o me produce boca seca, y dice, mira, ¿sabes qué? Ando bien de la presión, pero tengo boca seca. ¿Te molesta mucho? No, la verdad que no me molesta mucho. O sí, pero me gustaría otro. Mira, lo que pasa es que el otro no es tan bueno como para ti, sino que y no tenemos tantas opciones. Ok, me aguanto la boca seca, ¿ya? Eso es un efecto secundario, digamos, ¿verdad? En el caso de las depresiones, efectivamente tenemos varios antidepresivos, pero clases de antidepresivos tenemos muy pocas, ¿ya? Y en ese sentido no tenemos tantas opciones, ¿ya? Entonces, cada fármaco vale oro. Cada fármaco en ese sentido hay que usarlo muy bien porque si va a ser de utilidad, si un paciente responde a ese medicamento, sería muy bueno que efectivamente respondiera con la menor cantidad de efectos secundarios posible. Y ahí hay 2 cosas, que los efectos secundarios, uno, por definición, digamos, no ocurren en todas las personas, ¿ya? Las personas son sensibles de distinta manera a los efectos secundarios, y también los pacientes son libres de acordar, en ese sentido, informadamente, digamos, de qué son
de qué pueden tolerar como un efecto secundario, digamos, lo que pasa cuando alguien me indica, digamos, un fármaco que me produce algún efecto secundario y digo, ya, ok, prefiero que no me dé un infarto o prefiero tratarme esto. Y cuando estamos hablando de depresión, estamos hablando de condiciones que son tremendamente o que pueden ser bastante incapacitantes, digamos. Por lo tanto, efectivamente algún grado de estos cambios, mira, en realidad estoy un poquito más aplanado, o estoy menos irritable, o no lloro, no lloro como llorar, pero mira, déjame así. O sea, en ese sentido, el punto es tener conciencia de eso. Y por eso creo yo que puede ser semántico, pero creo que yo importante, tiene un rol el hecho de denominarlos de cierta manera, mientras no tenemos efectivamente otra nomenclatura que sea distinta, u otra manera de denominar efectivamente a estos efectos, porque efectivamente desconocemos, o sea, sabemos cuáles son sus mecanismos, sabemos muchas cosas, digamos, pero en el fondo cómo funcionan y de qué depende de que cada persona responda de manera individual a tal fármaco o te presente más o menos efectos adversos, todavía es bastante misterioso y difícil de predecir en un sujeto en particular. Uh-huh. Así es. Mira, nosotros tenemos que nos han dicho algunas personas que nos escuchan que tenemos que ir enfocándonos en algunas cosas y no dejar tantos cabos sueltos. Así que hoy día hemos hecho una promesa, nos quedan 8 minutos, 7 minutos nos quedan, y queremos, como dijo Sergio al comienzo, tocar el tercer tema. El tercer tema es, ya doctor, me convencí, yo no quiero más andar aplanado por la vida, me hizo bien cuando me lo dio, está estupendo, pues ya no estoy deprimido, ya no estoy nada, sáquemelo, o me lo saco, o lo dejo de tomar, o abrimos entonces para esta última parte, estos últimos minutos, el tema de cómo sería la forma en que uno debiera sacar un antidepresivo que ha estado tomando por un tiempo prolongado, cuáles son los riesgos de sacarlo, cuáles son las maneras correctas de hacerlo, etc. ¿Quién de los dos quiere disparar? Yo primero, bueno, yo lo dejo a Danilo, pero de nuevo, acá preguntaban qué otros antidepresivos hay. Bueno, hay antidepresivos que en vez de trabajar esencialmente sobre el neurotransmisor serotonina, trabajan sobre lo que se llama catecolaminas, que son noradrenalina, dopamina, para ser sintético. Esos antidepresivos no producen aplanamiento afectivo, son bupropión, mirtazapina, agomelatina, desipramina, nortriptilina, capaz latranilcipromina, son fármacos de otra, y tienen una segunda ventaja, no producen abstinencia, que es el punto que ahora el doctor Quirós se va a referir. Sí, tenemos poco tiempo para este tema, pero creo, mira, la última pregunta dice, Sí, ¿por cuánto por eso tiempo dije, está tenemos que indicado? cumplir con... ¿Por cuánto tiempo está indicado el tratamiento antidepresivo? Y esa es la pregunta, ¿ya? Esa es la pregunta, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque también esta es una práctica que está cambiando recientemente y que se está convirtiendo en un tema importante en este asunto, que tiene que ver con que cuando uno trata un episodio depresivo no bipolar, efectivamente el horizonte de tiempo tiene que ver con tratar el episodio agudo, ¿ya? Y eso habitualmente ocurre en un plazo que puede ser de un año, 8 meses, un año, aprox, ¿ya? Por lo tanto, en esa situación ideal, porque lo que ocurre en la vida real generalmente es mucho más variado, pero uno debiera plantear que, mire, vamos a usar un antidepresivo, vamos a tratar lo que le ocurre y vamos a tratar de quitarlo, ¿ya? Cuando uno hace ese ejercicio, ¿en qué está cambiando la manera de prescribir en este tiempo? Está cambiando en que uno debiese advertir a las personas de que al final de ese periodo puede ser difícil de quitar el antidepresivo, ¿ya? Y ese es el punto, ¿ya? Porque para muchas personas, y en ese sentido son muchas más de las que anteriormente o antiguamente se reconocía, para muchas personas, puede ser la mitad de las personas, efectivamente retirar el antidepresivo puede ser un trabajo que pueda costar mucho tiempo y que las personas puedan tener muchos síntomas al tratar de retirarse y que efectivamente tengan que reducirse de una manera muy lenta en el tiempo. Y uno debiera estar advertido de que efectivamente son medicamentos que pueden ser muy difíciles de retirar, ¿ya? Hice toda la advertencia de que esto en situaciones ideales, porque efectivamente hay personas que no solamente tienen depresión y tienen trastornos por ansiedad, que efectivamente a lo mejor tienen otros tiempos en los cuales se puedan tratar, en ese sentido no son solamente 6 meses o un año, sino que por más tiempo. Y hay personas que no tienen 1 o 2 episodios depresivos, sino que han tenido 5 episodios depresivos y que efectivamente cada vez que uno los retira vuelven a deprimir y a lo mejor amerita mantenerlo un antidepresivo. Ahí podemos
Vamos a conversar respecto a eso también. O sea, pueden haber varias circunstancias que hacen que los tiempos sean variables, pero en circunstancias más o menos ideales, o sea, mira, este es mi primero, mi segundo episodio depresivo, uno debiera intentar hacer un tratamiento de un tiempo acotado y el cerebro no se mueve rápido, se mueve lento en meses, en semanas y en meses, y eso pueden ser 6 meses a un año, y ese debería ser el objetivo en una situación no compleja. Y ahí la advertencia es que para retirarlo hay que hacerlo con cuidado. No sé, Sergio. José. Sergio Strejilevich, ¿con qué va a cerrar usted y yo termino después? No, yo vuelvo a cerrar con lo mismo del principio, que hacia 1900, no me acuerdo la fecha, Danilo me puede ayudar, creo que 59, se sintetiza el primer antidepresivo, la imipramina, y eso fue una revolución. Le salvó la vida a gente que estaba condenada a morir en el peor de los infiernos, en el peor de los infiernos. Era una cosa terrible, y esto ya ha ganado muchísimo prestigio en la psiquiatría y somos parte de beneficiarios de esos descubrimientos. En los últimos años el uso de estas moléculas ha crecido a límites que no estaban bajo sospecha, es decir, han trascendido la barrera epidemiológica de la depresión y en los últimos que estamos aprendiendo dos cosas, que un grupo de esos antidepresivos, que son los serotonérgicos, que son los que más se usan, producen un impacto conductual que no está explicado ni en el prospecto, ni en los portales más comunes. Es una cosa que hay una negligencia respecto de esa información y que aparte hay que calcular muy bien cuando uno los da, el momento en que los va a sacarlo y advertirle a la persona que lo va a tomar que muy probablemente tenga una lucha para hacer eso. Yo creo que ambas cosas son ciertas, lo eficaces que son y lo peligrosos que pueden ser cuando están mal dados y cuando la persona no ha sido correctamente advertida de los efectos negativos que pueden tener, para no ponerle ni secundarios ni adversos. ¿Sí? Gracias por eso. Sí. Así nos seguimos tironeando con Danilo. Y una última advertencia, digamos, que de esto que estamos hablando es algo que está ocurriendo ahora, ¿no? O sea, cuando uno dice de nuevo, ahora pueden ser 8 años, 6 años, pero solamente este año, en el 2020, aparecen guías clínicas internacionales y de respeto que están tocando este punto, ¿no? De que cuando uno indica un antidepresivo debiera advertirlo. Entonces, en ese sentido es una práctica que tenemos todos que estar aprendiendo, tanto nosotros, colegas, como los pacientes, y bueno, este programa tiene esa finalidad, digamos, de poder hablar de estas cosas. Y abiertamente. Con todo hay que decir que a veces tenemos que hacer una apendicectomía, pero doctor, me va a quedar un tajo, me va a doler, sí, pero igual la vamos a hacer. Y en ese sentido solo decir que los tres que estamos acá, con muchísima frecuencia, diariamente en nuestros consultas o consultorios, como dicen al otro lado, vamos a prescribir de estas moléculas y aunque el paciente nos diga, pero me va a producir un poquito, sí, pero la va a tener que tomar igual porque probablemente lo que está por tratarse es de mucho más riesgo para la salud, es de mucho más costo para la salud y por lo tanto las seguimos usando porque son moléculas que pueden salvar vidas, lo han hecho, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo, pero estas salvedades que hemos hecho hoy día creo que son de interés de toda la gente que que ha padecido estas condiciones y que por lo tanto ha debido tomarlas, de aquellos quienes están en una relación íntima con personas que han tenido que tomarlas, con personas que conviven familiarmente, porque todos estos temas son de alto impacto no solo para la persona indicada, sino para quienes conviven con esa persona. Desde La Recoleta, Buenos Aires, Sergio Strejilevich, Ñuñoa, Santiago, Danilo Quirós, y quien les habla desde Caucau, comuna de Puchuncaví. Por eso el lag. Me están envidiando todos, de la República Independiente de Caucau en Orcón. Muy bien, mucho gusto de compartir con ustedes, queridos colegas. Nos vemos la próxima semana. Saludos también a Maldonado, Uruguay, Daniela, que nos ha ayudado en la mesa de sonido. Rodrigo. Nos vemos la próxima. Chao. Y está Rodrigo también ayudándonos en Maldonado. Chau, chau. Adiós.